A ver si con el siguiente ya se aclara mejor las dudas que tengan. Ahí lo tiene. Este caso es un poco más, más visible o se nota mejor la diferencia cuando es una fórmula mínima y cuando es una fórmula verdadera. Esto lo van a visualizar más cuando les hablen de compuestos orgánicos, porque los compuestos orgánicos se pueden dar, se puede dar lo que se conoce como isomería, que es, puedes tener un compuesto, aquí sí es muy común que tengas al compuesto que tenga el mismo número de elementos, el mismo, tanto en el mismo, más bien es el mismo número de elementos, pero su estructura molecular es diferente. Entonces, aquí eso es lo que hace diferente entre un compuesto y otro. Si yo cuento, pues tendría los mismos hidrógenos, los mismos oxígenos y los mismos carbonos, pero el cómo estén acomodados, eso los hace ser compuestos diferentes. Eso ustedes lo van a visualizar más cuando tengan o cuando veamos el tema de compuestos orgánicos, de química orgánica. Y también se dan casos en donde, por ejemplo, en estos, donde se ponen los elementos en su mínima expresión, pero son más visibles para cuando se pone la fórmula molecular o experimental. Ahí es donde la fórmula verdadera, sí se nota más la diferencia entre la verdadera y la mínima. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que en este caso dice la glucosa es un carbohidrato importante como fuente de energía en los organismos. Y te da el dato, una muestra de 2.5 gramos, entonces la masa de la muestra es igual con 2.5 gramos. Fue analizada encontrándose que estaba compuesta por, y aquí ya te dice los componentes de tu fórmula, que serían carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces te dicen que de carbono, en este caso, para este problema, no te hablan de porcentaje, sino te hablan de masa. O se dan los gramos. Y te dice que vas a tener 1 gramo de carbono. El siguiente elemento que tienes es el hidrógeno. Y del hidrógeno vas a tener 0.166 gramos. Y el resto de oxígeno. Ahora, ¿cómo vas a sacar el resto de oxígeno? Aquí otro elemento es el elemento oxígeno. El total de muestra, ¿de cuánto es? $2.5, ¿no? De 2.5. El total de tu muestra es de 2.5. Entonces, si tú sumas los dos primeros elementos y le
se los restas al total de tu muestra, esta muestra es la que te dan de dato. Esta es la masa de la muestra. Esta te la proporcionó el problema. Entonces, sumen estos dos y se los restan a 2.5 y con eso voy a obtener la masa del oxígeno. $1.3334. ¿Sí? 1.3334. Le falta un 3. ¿Son 3 números? Sí, son 3 y un 4. Ok. Déjenme aquí, les pongo aquí este número. Ok. Entonces, en la columna anterior, lo que tienen que poner es el peso atómico. ¿El peso atómico del carbono cuánto es? $12. 12. Gracias. Del hidrógeno es 1 y del oxígeno son 16. En la siguiente columna vamos a sacar vamos a hacer la división entre los gramos que me están dando entre el peso atómico de cada uno de los elementos. Entonces sería 1 entre 12, 0.666 entre 1 y 16. ¿Qué valores les dan, por favor? El primero me dio 0.083. Ok. 0.083. ¿Mande? ¿Le falta otro 3? Sí, está bien. Sí, ¿no? Maestra, creo que... Mande. En el de abajo también da lo mismo. 0. En el de abajo, ajá. El de abajo, el de abajo, 0.08333. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuál de ellos es el valor más pequeño? El primero y el último. El primero. El primero y el último. Entonces, van a dividir cada uno de estos cocientes entre el valor más pequeño, que puede ser este o puede ser este, que es el mismo. Entonces, vamos a ver. Ahí da Después da 2.007. Entonces, se te da 2. Aquí, si se percatan, aquí te dieron números enteros. Entonces, esos números enteros, ¿qué te van a representar? Pues te van a representar los subíndices. En este caso es 1, en este caso es 2 y en este caso es 1. ¿Ok? Y esos valores son los que voy a poner a cada uno de los elementos que tengo aquí abajo. Entonces aquí el carbono va a tener 1,
el hidrógeno van a tener 2 y el oxígeno vamos a tener 1. ¿Y esto qué es? Esto es mi fórmula mínima. Ahora, con la fórmula mínima, ¿qué tengo que sacar? La masa molecular de todas las fórmulas. Hay que sacar su masa molecular o su peso molecular. Entonces, a ver, su peso molecular de tu fórmula mínima, esta va a ser igual al peso atómico del carbono, que son 12, multiplicado por el número de átomos que tiene. Y le tengo que sumar el peso atómico del hidrógeno, el cual lo voy a multiplicar por el número de átomos que tiene el hidrógeno, que en este caso va a tener 2, más el peso molecular del oxígeno multiplicado por el número de átomos que tienes aquí. Les da el valor de 30, exactamente. Entonces serían 30 gramos sobre mol. Ahora, ya tengo el peso molecular, o ya tengo el valor de ese peso molecular y voy a sacar mi factor. En este caso, aquí sí, vean el peso molecular que me están dando. Aquí les llaman masa molecular experimental. Masa molecular experimental. Y esa es de 180. A veces les dan las unidades, a veces no les dan las unidades. Pero si son masas moleculares, van a tener estas mismas unidades. Entonces aquí vas a dividir tu masa molecular dato, es decir, los 180 que te están dando, entre tu peso o tu masa molecular de tu fórmula mínima, que sería 30. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 6. Entonces, ¿qué vas a hacer con este 6? Vas a multiplicar estos subíndices por 6. Entonces, ¿cómo quedaría tu fórmula? Yo diría como C6, H12 o 6. Exactamente. Y esta ya es tu fórmula verdadera o tu fórmula real. Disculpe, profe, ¿de dónde salió el 180?
Este te lo dan de dato. Vale. Es este que tienes aquí en tu problema, mira. Aquí te dice, es la masa molecular experimental de 180. Ese te lo dan de dato. Generalmente, por eso les puse el masa molecular o peso molecular dato, porque ese lo vas a obtener dentro de los datos que te esté dando tu problema. Vale, gracias, prof. Entonces, vean, aquí sí hay una diferencia entre la fórmula mínima y la fórmula verdadera. Esta es tu fórmula mínima, un compuesto que está conformado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Que aquí contienes los mismos, pero la proporción es diferente. Entonces, en el caso de la glucosa, esta sería la fórmula de la glucosa. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Entonces, por favor, anoten el siguiente ejercicio. Espérenme un momentito, por favor, mientras anotan su problema.